Biblioteca del Bicentenario de Bolivia. 200 obras para recordar nuestra historia. Jimena, actualmente el boliviano y sobre todo el joven necesita estar lleno de insumos para poder construir su propia visión acerca de lo que es el mundo. ¿Cómo trabaja en esto el CIS? Bueno, se nos ha encomendado la tarea enorme, ¿no?, de publicar 200 obras que han sido escogidas por 35 especialistas durante el 2014. Entonces yo creo que la manera en la que va a funcionar esta biblioteca es siendo una lista, digamos, que les indique a los estudiantes cuáles son las mejores obras del pensamiento nacional, tanto en las colecciones de letras y artes, de sociedades y de historia y geografía. Entonces, si tú no tienes idea por dónde empezar, yo creo que puedes ver la lista de la biblioteca, los libros que han sacado y empezar a leer. Y un libro te va a llevar a otro, ¿no?, una referencia a la otra. Además de esto, se están haciendo estudios introductorios de especialistas que pongan en contexto las obras, pero al mismo tiempo se les ha encomendado hacer textos que sirvan de llave de ingreso, ¿no?, de clave para los nuevos lectores que no conocen ni al autor ni la obra y que puedan navegar luego en el texto. Entonces, está pensada para fines educativos, para que la población conozca estas obras. No hay muchas experiencias en América Latina de este tipo de bibliotecas del Bicentenario o de obras que se han ido generando. Me imagino que en el camino se han identificado muchas ausencias, muchas necesidades. ¿Cuál ha sido en el caso específico de nuestro país lo que ha ocurrido? Yo creo que los miembros del comité, como sabían que era una experiencia inédita y que es difícil que esto se reproduzca, los gobiernos no necesariamente consideran la educación y la producción de conocimientos como una prioridad. Entonces luchamos para que así sea, nuestro gobierno sí lo ha considerado y nuestros autores también, porque cuando no tenían claridad de si debía entrar un libro en particular, han optado por la construcción de antologías. Y hay un grupo de especialistas que dicen esto entra, esto no, entonces te permite reunir. Para el próximo año estamos preparando la antología en ciencias políticas de Bolivia, en la hoja de coca y en educación. Entonces, como hay autores individuales que no han salido, seguramente, no sé si todo, pero casi toda la producción nacional va a aparecer al menos en estas antologías, sino en obras individuales. Y no aspiramos que los estudiantes universitarios o de colegios puedan tener, por ejemplo, esta antología de documentos históricos, porque están reunidas aquí las principales piezas de la historia boliviana, de diferentes gobiernos, periodos, partidos, desde la colonia hasta el presente. Lo mismo con las demás antologías, ¿no? Esperamos que sean obras de consulta en los colegios y en las universidades. ¿Ya existe algún proyecto, hay algún avance respecto a que sea parte de la currícula de los colegios? Te comento que, por ejemplo, se nos ha acercado la Alcaldía de La Paz, el gobierno municipal, y la antología de literatura infantil, que fue uno de los primeros libros, va a tener una reproducción que está en proceso de 35,000 ejemplares y esto va a entrar en la mochila escolar. Entonces ya están empezando a aparecer, esperamos tener más vínculo con el Ministerio de Educación y con la Conferencia Episcopal para que estos textos puedan aparecer en los colegios de convenio. Hemos hecho grupos focales y unas cuantas encuestas para ver dónde los jóvenes compran libros y nos hemos dado cuenta que son pocos los que tienen como actividad rutinaria ir a las librerías. No conocen ni los nombres de las librerías en las ciudades capitales. Entonces hemos decidido hacer las presentaciones en las plazas de las ciudades capitales, pero también de ciudades intermedias. Y entonces esto lleva los libros a toda la población. Entonces población que quizá no accedería a una presentación de libro en el Banco Central o en alguna de estas instituciones, ni iría a una biblioteca, puede en la plaza comprar estos libros. Esperamos llegar una vez al año. 200 obras forman parte de esta biblioteca, pero ¿qué visión se tiene más allá de la presentación de estos 200 libros? Tenemos que desmitificar la noción que hay en Bolivia de que el libro y la producción intelectual pertenece a una pequeña élite que tiene los recursos suficientes para producir esto. Y la producción de conocimientos debe democratizarse, así como se han democratizado el ingreso, ¿no?, y otros servicios. Es importante que estos libros se democraticen. Entonces, luego queremos convertir estos libros en material educativo. Entonces, los siguientes años, así como hemos aprendido ya a producir los libros,
estamos generando una estrategia de productos más masivos que sirvan para el trabajo de los maestros en aula. La literatura boliviana en artes, letras, historia, geografía y sociedad no se cultiva. Por ejemplo, sociólogos o cientistas sociales no siempre estudian su propia tradición intelectual. Más allá de que la consideren limitada y superada, aparecen muchos escritores, historiadores, novelistas abandonados, olvidados. Y no pensamos que si se hiciera un trabajo de análisis de nuestros autores bolivianos, compiten en igualdad de condiciones con autores latinoamericanos de su época. Si usted es profesor y no sabe qué hacerle leer a sus estudiantes, yo creo que la lista de la Biblioteca del Bicentenario es un buen inicio. No se va, en 12 años ojalá pudieran leer las 200 obras, siempre vamos a tener libros a los cuales volver. Es la primera vez en la historia de nuestro país, Jimena, que el Estado asume este rol, este papel también, por la importancia de la identidad que se tiene y quizás la falencia que tenemos en esta área en cuanto a las obras literarias y de historia. No hay un gran mercado de libros, por eso los libros bolivianos de las editoriales privadas suelen ser más caros porque no pueden subvencionar, tienen que ganar algo, entonces es el Estado el indicado para producir estos libros, ¿no? Y formar a sus maestros y a sus estudiantes y al público en general, ¿no? Entonces yo creo que es una misión que tiene el Estado y en este caso el gobierno de Evo Morales, que ha asumido además de difundir y de conocernos a través de nuestras letras, porque por ejemplo tú tienes obras como Juan de la Rosa, que está escrita después de la Guerra del Pacífico por un cochabambino, Nathaniel Aguirre, y que piensa ¿por qué perdimos la Guerra del Pacífico? Y busca la razón de los problemas en la independencia. O tienes, hablando de la independencia, textos, esta es una joya, por ejemplo, el diario del Tambor Vargas. Este es un soldado joven que lucha en las guerrillas de la independencia, es parte de las escaramuzas, pero él decide relatar esto para que las generaciones posteriores sepan lo que ha costado la guerra de la independencia. Entonces se hace tamborillero para estar cerca a los jefes y entender qué está pasando en los diferentes lugares. Entonces son aportes, son formas de acercarnos a lo que es Bolivia, pero también América Latina, desde la colonia hasta el presente, con testigos clave. Han sido seleccionados y aparecen acá. Son personas que han estado vinculadas con Bolivia con el ejercicio político. Por ejemplo, tenemos el caso de Carlos Montenegro, que funda prácticamente el nacionalismo, o con personas más contemporáneas como Javier Hurtado, por ejemplo, que es una de las primeras historias sobre el catarismo en Bolivia, que es tan importante. Entonces, tú puedes acercarte a tu país, a tu región, a tu ciudad, a tu identidad, a tu pasado, a tu memoria, a lo que quieres ser, ¿no? Y a lo que eres también. Puedes buscar razones de por qué estamos así, por qué somos esto, a partir de estos personajes. Y pensar que este amor, hecho poema, terminó con un esposo neurasténico. Hoy en la región de La Paz, de un movimiento campesino como el bautizado por sus promotores como Tupac Katari. Sus ojos divisaban con amor creciente a una chiquilla feble y lindísima, cubierta con un largo camisín y un poco... Ofrezco ese atentado a la lógica. No tiene lugar ni filiación en el campo bibliográfico, porque prescinde de la verosimilidad.